Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares y amigos. Saber que la presencia del Señor se ha dejado sentir en lo que es la adoración, en el tiempo de alabanza y adoración. Y es precisamente el tema que queremos tratar en esta mañana. Cuando nosotros hablamos de la expresión de la alabanza y adoración, estamos hablando específicamente de toda una devoción hacia el Dios del universo, el Dios de la gloria, que merece toda exaltación y toda alabanza y toda nuestro amor y toda nuestra devoción. Y es la realidad de que la alabanza y adoración no es un estilo musical, la alabanza y adoración no es un movimiento, no es... Los estilos musicales van y vienen, los movimientos van y vienen. La alabanza y adoración es una expresión a nuestro Señor. Y no es coincidencia, sabiendo el tema que el Señor nos había traído en esta mañana, pues que estos cánticos, la selección de los cánticos que escogimos para el día de hoy, pues todo tengan que ver directamente con esa expresión de la alabanza, ¿verdad? Ese último, solo tú eres Dios, antes de la creación, solo tú eres Dios, en tu trono estás, solo tú eres el camino, la vida y la verdad, solo tú mereces mi vida, ¿verdad? Y mi exaltación. Y con esto queremos empezar, y si me acompañan al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 9. Perdón, del 1 al 29. Y este pasaje es muy famoso, es muy conocido por todos, ¿verdad? Es Jesús y la mujer samaritana. Pero vamos a ver tres cosas en este pasaje donde Jesús, en la manera en que Jesús habla a la mujer, asuntos que él dirige, que él llama la atención a la mujer. Y en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 29 leemos: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judíos, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y aquí me detengo en el primer aspecto de este pasaje, que Jesús quiere tratar con la mujer. Y asimismo Jesús quiere tratar con cada uno, Dios quiere tratar con cada una de nuestras vidas. Y el asunto clave está en el versículo 10, cuando Jesús le dijo a la mujer, respondiéndole ante el tema, si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. ¿Conoces el don de Dios? ¿Conoces realmente quién es Dios? ¿Conoces realmente el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios? Que por misericordia, así como la mujer samaritana nunca se esperaba encontrarse con un hombre llamado Jesús, que tenía sed y fue a pedirle agua, así Dios se reveló a cada una de nuestras vidas, lo que hemos nacido de nuevo, y así Dios se quiere revelar a cada uno de nosotros. Y así Dios se quiere llegar. Si conocieras el don de Dios, cuando escuchamos que la cultura prevaleciente en este día, en estos tiempos, que cada vez la hostilidad contra el evangelio aumenta, va en aumento cada vez. Y por un lado hay quienes quieren abnegarse o quieren realmente no reconocer a Dios. Y hay otros que dicen, no, todos los caminos llevan a Dios. Jesús nos hace esa misma pregunta, si conocieras el don de Dios. El mundo quiere ver a Jesús, pero quiere ver a Jesús real, quiere ver a Jesús manifiesto en cada una de nuestras vidas. Y Dios se hace conocer a través de Cristo Jesús. Luego en el versículo 15, siguiendo la lectura, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga yo aquí a sacarla. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y aquí viene Jesús primeramente haciendo una declaración. Si tú conocieras el don de Dios, sabrías quién es el que te está pidiendo aquí agua. Y luego Jesús va directamente a la necesidad específica de esa mujer, de la mujer samaritana, y revelándole aún en ese don, en ese atributo de la omnisciencia, del todo conocimiento, porque nada se puede ocultar de Dios. Dios revelándole aún lo más profundo del corazón de esa mujer. Si bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es ni siquiera tu marido.
Entonces ahí Jesús se va desdoblando un poco más directamente a la persona. Ya no es un concepto universal, el don de Dios como algo abstracto. Ahora va Dios allegándose a la vida, y así Dios allegándose a cada una de nuestras vidas. Cuando el Evangelio de Cristo Jesús vino a nosotros, nos pudimos identificar con el Evangelio porque la palabra es vida, llena nuestra necesidad, y el Espíritu Santo en la palabra nos revela hacia lo próximo, que tiene que ver con devoción. Jesús primero dándose a conocer, primero hablando de conocer el don de Dios, luego hablando a la necesidad de la persona, y ahora la mujer empieza a reconocer: Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos un poco más cerca, ¿verdad? Versículo 20. Y aquí vamos a la médula de lo que es el tema de hoy. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, vosotros los judíos, decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús les contesta: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Tenemos que considerar que hasta ese momento había la lucha entre judíos y samaritanos, y la lucha religiosa, y la lucha por el tema de la adoración, el lugar. ¿Cuál es el lugar de adoración? ¿Verdad? ¿Es en Jerusalén? ¿Es aquí o es allá? Y Jesús, como el reino de Dios, Jesús vino a anunciar su reino, que no es de este mundo. Jesús está en el asunto de establecer su reino en cada una de nuestras vidas. Jesús le aclara: no es ni en este lugar ni en este monte, es los verdaderos adoradores. La hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Brinqué el versículo 22, si me disculpan. En el versículo 22, vamos a leer el contexto 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ustedes adoran aquello que no saben. Si conocieras el don de Dios. Otra vez, conoces el don de Dios. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahora Jesús habla aún más directo. Dios es espíritu, explicando por qué es en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así que los que le adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Y en ese tema de adoración, y ese tema primero darse a conocer el don de Dios, luego Jesús darse a conocer a la necesidad de la persona, y ahora hablando específicamente a adorar a aquel
que es digno de toda adoración, adorar al Padre en espíritu, en verdad, se traduce de una relación directamente con Dios. No podemos adorar a Dios si no hay una relación, si no hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y eso ocurre en nuestros corazones. Eso ocurre de la obra transformadora de Cristo Jesús en nuestras vidas. Entonces la mujer, versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy. El mismo yo soy que cuando Moisés estaba delante del árbol de la zarza ardiente, Dios le dijo: yo soy el que soy. Y tú le dirás a los judíos que yo soy te envió. Yo soy el eterno presente. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que causa ser. Yo soy el eterno. Y ahora Jesús le está diciendo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea que vemos aquí el proceso, cómo todo esto de esta conversación, cómo se desarrolla esta conversación, desde el don de Dios, la necesidad, adorar, pero adorar en espíritu y en verdad, que no es una adoración religiosa, sino que es una adoración en verdad, una adoración sincera, de corazón. Y solamente eso ocurre. Entonces, ¿cómo podemos adorar? Adorando, reconociendo a Cristo Jesús como Dios, Señor y Salvador, bajo el nuevo nacimiento. Y con eso, en ese nuevo nacimiento ocurre una realidad en nuestras vidas, y es que Dios nos ha bautizado en su cuerpo. Y el tema que queremos tratar, de la expresión de la alabanza y adoración, deja un desafío muy grande a cada uno de nosotros. Muchas veces decimos: yo voy el domingo a adorar, o estoy adorando en tal o más cual iglesia, o yo me siento a escuchar, y a eso le llamamos adorar. Pero la alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyentes. La alabanza y adoración es una expresión activa. Dios no quiere un cuerpo pasivo. Dios quiere un cuerpo, el cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, ha sido llamado a adorarle en espíritu y verdad, a declarar sus alabanzas y adorarle en espíritu y verdad. Y la alabanza y adoración tenemos que tener presente que es un encuentro con Dios. Y aquí vamos a ver varios versículos, y luego más adelante les puedo compartir estas diapositivas para que ustedes tomen estas notas. Pero la alabanza y la adoración estriba en un encuentro con Dios, en la misma presencia de Dios. Mateo 18:20 dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí presente. Dios está aquí en medio nuestro. Y Dios está ahí en tu casa donde nos estás viendo. Y Dios
Y en esa comunión, ¿cómo es posible que Dios esté allí en tu casa? A lo mejor tú estás solo, tú vives solo o sola. Bueno, pero estamos, el cuerpo de Cristo, nos estamos reuniendo en Él. Algunos aquí en persona, otros allá en las casas, pero el mismo Espíritu es presente. Y obviamente, a los que están en sus casas les extrañamos entrañablemente. No es lo mismo, se los voy a decir, no es lo mismo. Pero eso no quita que Dios está allí mismo porque estamos reunidos en Él. Cristo es el centro de nuestra devoción, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y entonces en ese estar en la presencia de Dios, Dios nos habla. Éxodo 25, del 21 al 23. ¿Verdad? Utilizando el modelo, Dios dándole las instrucciones a Moisés y a la tribu sacerdotal de cómo el diseño del tabernáculo y dando el diseño del tabernáculo como tipo y sombra de lo que hoy en el cuerpo, en la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo redimido por la sangre de Cristo Jesús, vamos a estar ofreciendo sacrificios de alabanza y adoración. Dios nos habla en medio de la alabanza y adoración. Éxodo 25, 21 al 23 dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y aquí me detengo porque el testimonio que yo te daré, y en nuestras vidas, ya en esa historia redentora, en esa revelación progresiva del plan redentor de Dios, en Cristo Jesús, nosotros hoy día podemos ver ese testimonio cumplido en Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el arca del testimonio es Cristo mismo. Y en Cristo mismo, dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La alabanza y adoración es un encuentro con Dios en la presencia de Dios, donde Dios nos habla. Y tercero, donde Dios se hace accesible. Fíjense lo que dice en Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjense que aquí el autor de Hebreos está revelando, está desdoblando, está aclarando que todo aquello que estaba en el antiguo pacto, en el tabernáculo, en el medio del desierto, era tipo y sombra del oficio sacerdotal de Cristo Jesús por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Recordemos que cuando Jesús estaba en la cruz, el velo, ese acceso entre el lugar santo y el lugar santísimo, fue abierto, fue rasgado a través del velo por causa de la carne, por causa de su sacrificio, el cordero inmolado. A la misma vez, Él presentándose como ofrenda, Jesús presentándose como sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y esta es la invitación, ya que el sumo sacerdote, a través de Cristo Jesús, fue abierto el velo por causa de su sacrificio. Ahora nos invita, Dios se hace accesible. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con
agua pura. Podemos ir delante del trono de la gracia de Dios. Podemos ir delante de su presencia en completa libertad. La alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyente en virtud de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en virtud de que ahora en Cristo Jesús, al nosotros poner nuestra fe en lo que hizo Jesús, nosotros ahora podemos acercarnos a Él con corazón sincero, porque el arca del pacto, el arca del testimonio, ahora vive en cada uno de nosotros. Tenemos en 1 Juan capítulo 5, tenemos el testimonio de Dios que vino mediante agua y aceite, no mediante agua solamente, sino mediante agua y aceite. Y entonces es la palabra y el Espíritu que viene y mora en cada uno de nosotros. Y es en virtud de ello que nosotros podemos adorar activamente como cuerpo de creyentes. Y esto plantea una cosa. Dijimos que la alabanza y adoración es una expresión activa donde Dios, la presencia de Dios, es un encuentro con Dios, donde estamos en la presencia de Dios, donde Dios nos habla, donde Dios se hace accesible, pero entonces hay un prepararse. Así como cuando vamos a salir de nuestras casas a hacer alguna diligencia, tenemos que prepararnos, no vamos a salir tal y como estamos en ropas menores o en pijamas o lo que sea, vamos a prepararnos, ¿verdad? Bueno, de igual manera, para adorar al Señor hay una preparación envuelta. Y la primera es con un corazón sincero y dispuesto. Con un corazón sincero y dispuesto. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es un corazón sincero y dispuesto. Por eso es que Jesús le decía a la mujer samaritana que la hora ha venido y la hora ha llegado de que los verdaderos adoradores, que no vas a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Eso, y cuando hablamos de corazón sincero y dispuesto, y hablamos de una adoración en espíritu, en verdad, no tiene que ver con la parte física, tiene que ver con la parte de nuestra disposición de corazón a exaltar la gloria de Dios. Tu rostro buscaré. Ha habido un inquirir, ha habido un deseo ardiente de que Dios nos hable. Señor, háblame. Señor, yo deseo tu presencia. En Éxodo capítulo 33, no lo tienen que buscar, habla de que Jehová hablaba cara a cara con Moisés, como hablaba con cualquier compañero, pero dice que Josué nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Estamos hablando de ese buscar el corazón de Dios. Moisés era un hombre de fe y un hombre que estaba servía a Dios, amaba a Dios, pero las circunstancias de Moisés estaban tan entre las cosas que tenía que ver con atender las necesidades y atender las quejas del pueblo y atender las personas hablando a espaldas de Moisés y todo ese tipo de cosas. Y Josué, en ese tiempo de preparación a ese gran liderazgo de Josué nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y eso va con el Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré. El buscar el rostro con corazón sincero y dispuesto, el rostro de Dios, no tiene nada que ver como yo me sienta. Hay días que yo me siento que no tengo ganas de buscar, leer. Hay días que sencillamente estoy cansado. Hay días que estoy distraído con otras cosas. Eso soy yo, no sé ustedes, pero
hay un momento, está la parte cuando dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, habla de intención, de la intención de corazón, de realmente quiero buscar el rostro de Dios. Yo deseo todo lo de Dios para mi vida. La otra cosa es, así que es corazón sincero y dispuesto. Lo otro es una entrega total. ¿Cómo prepararnos en una entrega total? Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay una entrega absoluta, incondicional, a aquel que es el objeto de nuestra adoración y de objeto de nuestra devoción. Así que corazón sincero y dispuesto, entrega total, y como veíamos en el pasaje principal, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Tiene que ver con eso tiene que ver en espíritu, la adoración en el espíritu, pero tiene que ver en verdad, tiene que ser en el contexto de la verdad de a quién estamos adorando. Por eso que Jesús enfatizaba tanto, si conocieras el don de Dios. Por eso que Jesús enfatizaba la necesidad de la persona, para que ella se diera cuenta que delante de ella estaba aquel que es el camino, verdad y vida, aquel que si tú pones tu fe, si ella ponía su fe en él, era el camino a través del cual ella podía adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, porque la alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyentes, requiere una acción, requiere una expresión, una declaración, pero requiere una acción. Y vamos a ver primero, muchas veces nosotros igualamos lo que es alabanza y adoración, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El Salmo 100 habla, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. ¿Verdad? Estamos hablando de que cuando nosotros entramos, y eso es utilizando desde luego el modelo del tabernáculo, el modelo del templo, ya el templo de Jerusalén, ¿verdad? Tú entras por las puertas en acción de gracia porque Dios te ha redimido, en acción de gracia porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, en acción de gracias por quien es Él y lo que Él ha hecho en tu vida, en acción de gracias en el contexto de Jesús y la mujer samaritana, porque Jesús se dirigió a la necesidad de esa mujer en específico, en acción de gracias. Y luego por sus atrios, ya más en el atrio, ¿verdad? En la parte del centro, con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Y es que la alabanza es una declaración y proclamación en reconocimiento y bendición de las virtudes, belleza, grandeza y gloria de Dios. La alabanza es un reconocimiento y obviamente se expresa verbalmente. Yo quisiera tomar un tiempo y preguntarle, ¿verdad? De esa expresión de alabanza a Dios, quisiéramos ver qué es lo que está en tu corazón que tú le dices al Señor. Una palabra, dos palabras. Yo lo alabo, lo bendigo, le doy gloria y honor y alabanza a su nombre. Amén. Le doy gracias. Gracias. Amén. Yo le adoro, le amo y lo alabo. Amén. Y son expresiones de nuestra expresión de devoción a Dios. Ahora bien, ¿qué atributos, qué características de Dios podemos pensar que podemos decírselo a Dios como parte de esa alabanza? Características. Cosas que distinguen a Dios
de nosotros, cosas que hacen a Dios único. Él es grande, maravilloso, fiel. Grande, maravilloso, fiel, Santo. santo, Él es glorioso, Él es majestuoso. Fíjense que estamos ejercitando eso, ¿verdad? Pero fíjense, cuando alabamos al Señor, estamos declarando y proclamando y bendiciendo las virtudes de Dios en base a su belleza, grandeza y gloria. Pero entonces no son atributos que nosotros nos inventamos. Recuérdense que es en espíritu y en verdad. Hay verdad envuelta. Lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Y qué bueno que hacemos, esto es la parte íntima de, ¿verdad? De hacer esto, ¿verdad? Lo que ustedes han dicho, todo eso está en las escrituras que dicen Dios que es. Entonces nosotros lo hemos creído, y porque lo hemos creído, Dios no necesita que le recordemos que Él es maravilloso. Él es maravilloso. Pero el que nosotros se lo digamos a Él es un reconocimiento y una rendición a Él. Ahora bien, eso es la alabanza. Y por eso entramos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con esta expresión que hemos hecho. Ahora bien, la adoración es un acto de expresión de reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. La adoración no es un tiempo solamente. Sí, cuando decimos en el culto, en la iglesia, el tiempo de alabanza y adoración, sí, decimos el tiempo de alabanza, el tiempo de la expresión corporal de alabanza y adoración, es lo que quiere decir. Pero adoración, hemos sido llamados a estar, a todo lo que nosotros hagamos, nuestra vida entera, todo lo que hacemos es un acto de adoración a Dios. Es tener presente en nuestras vidas que Dios, estamos en la presencia de Dios, de que Dios vive en cada uno de nosotros y de que no hay lugar para ningún tipo de compartimiento, de que ahora estoy entre los santos de la iglesia y ahora yo estoy solo o sola en mi casa y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. No, todo lo que yo hago es un acto de adoración, es un acto de expresión de reverencia. Yo estoy en mi lugar de trabajo, yo no corto horas de trabajo por mi cuenta, a menos que mi jefe me las dé. ¿Por qué? Porque Dios me dio ese trabajo y en un acto de adoración a Él, yo voy a hacer las cosas en rectitud y obediencia a Dios. Yo voy a tratar a mi esposa lo mejor que yo pueda, o voy a tratar a mi marido lo mejor que pueda, o a mis hijos o a mis nietos, con el amor de Cristo Jesús que vive en mí. ¿Por qué? Porque es un acto de adoración. Y a veces hay un predicador que ya ha fallecido y a su esposa le preguntaron, ¿alguna vez usted ha pensado en divorciarse de su marido? Yo no he pensado nunca en divorciarme de mi marido, pero sí he pensado en el homicidio. Esas cosas pasan, las diferencias pasan, pero el amor y devoción al Señor, traducido en ese amor y expresión y en esa honra al cónyuge, o en ese amor y devoción y obediencia a Dios, de vivir en fe, sabiendo de que Dios te tiene aquí ahora mismo y tú te vas a mover dirigido por el Espíritu de Dios. Eso es un acto de adoración que se expresa en el cuerpo de Cristo de muchas maneras, y vamos a verlo. Pero primero vamos a tratar por qué alabamos a Dios. Y aquí vamos bien rápido, ¿verdad? Alabamos a Dios primero en el Salmo 18:3, porque es digno de ser alabado. Salmo 18:3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Alabamos a Dios porque Él es bueno y porque su alabanza es suave y hermosa. Salmo 147:1. Alabamos a Dios porque estamos alegres, porque hay regocijo, hay júbilo en nuestros corazones. Venid ante su presencia con regocijo. Salmo 101.
Alabamos a Dios porque Él habita en medio de la alabanza. Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Alabamos a Dios por su justicia, porque Dios es un Dios justo. Apocalipsis dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El Salmo 7:17 dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Por qué alabamos a Dios? Alabamos a Dios porque Él es poderoso. Salmo 21:13 dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. ¿Por qué alabamos a Dios? Alabamos a Dios por su misericordia. Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Salmos 56:4, alabamos a Dios por su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 27:12, alabamos a Dios por su justicia y por su santidad. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿Por qué alabamos a Dios? Salmo 105:5 dice, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Salmo 138 del 1 al 2 dice, alabamos a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque su nombre es grande y su palabra. Fíjense que estamos, las cosas que cuando les pasé los micrófonos a ustedes hicieron expresiones, muchas de las cuales están aquí. El testimonio de Dios es en cada uno de nosotros. Y por causa del testimonio de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús, nosotros podemos dar y alabar y expresar su gloria verbalmente. ¿Por qué alabamos a Dios? Salmo 142, versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Porque Dios ha venido a nuestro rescate. Él sacó nuestra alma de la cárcel. Estábamos muertos, estábamos presos en nuestros pecados y Él nos redimió con su salvación. Él vino a nuestro rescate. Y también alabamos a Dios porque Él escucha nuestras oraciones. Salmo 118:21 dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Salmo 96:5 al 6 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Alabamos a Dios porque Él es el creador de todo. Él no es el Dios creado por la humanidad. Él no depende de un hombre mortal. Él no es un Dios que tiene límites de tiempo y espacio. Ese es Dios. Dios sobrepasa todas esas cosas. Y Dios es desde antes de la creación. Y aún así, su alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyentes. Y yo quiero exhortarle en este tiempo, ¿verdad? Y algunos, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, o más bien Jesús vino a nuestras vidas y nos redimió, ocurre una cosa. Ocurre que al principio, los primeros tiempos, pues estamos tímidos. Pensamos en la persona que está al lado, el qué dirán,
tenemos miedo de abrir nuestras bocas. Obviamente no conocemos mucho de las Escrituras y eso es la parte del discipulado que tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Del conocer a Dios. Pero ocurre lo siguiente. Estamos ahí y estamos siendo expuestos, pero pasa un tiempo y ya Dios nos va soltando porque nos estamos metiendo más en la palabra de Dios. La palabra de Dios va tomando lugar en nuestros corazones, nos va empoderando por su Santo Espíritu. Y de esa manera nos sentimos luego de un tiempo más libres de abrir nuestras bocas y expresar con júbilo la gloria de Dios, las alabanzas de Dios. Y es importante que tengamos eso presente porque, ¿verdad? La alabanza, esa expresión verbal, hemos sido llamados a abrir nuestras bocas. Con mis labios, el Salmo 89 dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Con mi boca he de declarar tus misericordias. Así que hay un acto de nosotros abrir nuestras bocas y expresar libremente en el cuerpo de creyentes la alabanza al Señor. Y eso es una cosa que yo sueño en Comunión de Vida, que nosotros no nos veamos meramente como personas que nos estamos sentando a escuchar y a consumir, por decir así, ¿verdad? La alabanza y adoración no es un acto del equipo de la alabanza y adoración. Nosotros somos facilitadores solamente. Tampoco es un programa. Y obviamente queremos hacer, no es un programa de espectáculo. Obviamente buscamos la excelencia porque hay talentos envueltos y demás y queremos dar lo mejor del talento que Dios nos ha dado. Pero no se trata de eso. Eso es secundario o va en tercer lugar. Lo que sí importa es que ahí mismo donde nosotros estamos, el cuerpo de creyentes, la congregación, nosotros podamos sentirnos libres de levantar nuestras manos, alabar el nombre del Señor, abrir nuestras bocas, expresar, así como hicimos ahora hace un momento, de expresar con nuestros labios por qué le alabamos y quién es Dios en nuestras vidas, expresarlo de esa manera. Señor, tú eres santo. Tú eres. Porque la alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyentes. Es una acción. Vamos a hablar ahora de la expresión de la adoración. Hablamos acerca de por qué alabamos, pero ahora vamos directamente a lo que es la expresión de la adoración. Y en Colosenses 3:16 yo diría que es el mejor versículo que podamos expresar, porque se traduce desde lo más profundo de nuestro ser, Dios tratando de adentro hacia afuera. No se trata del hacer, sino del ser en Él. Y lo primero que dice es: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, nosotros, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Tenemos que estar en la palabra. La palabra tiene que ser en nuestras vidas. No podemos adorar o pretender que estamos adorando, ¿verdad? Y no estar en el contexto de la verdad de quién es Dios y no conocer a Dios. Otra vez volvemos, Jesús y la mujer samaritana, el don de Dios. Entonces, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La alabanza y adoración tiene que ser enseñada. Tenemos que aprender cómo adorar, cómo alabar, cómo expresar la alabanza y adoración. Y eso puede ser un tema controvertible de acuerdo a las distintas tradiciones. Hay tradiciones que utilizan el versículo que dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, implicando que va a haber absoluto silencio. Y hay quienes dicen: el Espíritu de Dios está aquí presente, con un estallido de gozo y de júbilo vamos a abrir nuestras bocas. Fíjense una cosa: la adoración a Dios
dijimos que no es un movimiento ni es un estilo musical, un género musical. La adoración es una vida. Yo no voy a decir, obviamente mi trasfondo pues es más expresivo, ¿verdad? No es de estar en silencio, sentado en un banco en silencio, pero no voy a entrar en juicio cuál es mejor que la otra. Porque Dios nos recibe tal y como somos en la condición donde estamos. Y en el conocimiento y en la manera en que Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. O sea, Dios es, la verdad de Dios es, pero nosotros recibimos la verdad de Dios, ¿verdad? De acuerdo a nuestra necesidad. De la misma manera que Jesús hablaba con la multitud de una manera y luego Jesús hablaba con sus discípulos de otra manera, pero luego Jesús hablaba con Pedro, Juan, Jacobo de otra manera, mucho más íntima. ¿Me doy a entender? Jesús de esa misma manera, de acuerdo a dónde estamos, Dios nos encuentra ahí tal y como estamos y donde estamos, y ahí Dios nos habla. Pero en eso, la palabra de Cristo tiene que morar, tiene que haber esa enseñanza, y dice lo próximo, es cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y eso es muy importante, porque en nuestras vidas, en nuestros corazones, tiene que haber esa, aunque estemos trabajando, aunque estemos ocupados, tiene que haber dentro de nosotros un sentido de un cántico de honra al Señor. Pensar en el último cántico que cantaron el domingo, o en algún cántico que usted escuchó en algún CD cristiano, o en la radio, o en los medios sociales, ¿verdad? Que exalta la gloria de Dios, y eso se quedó en su corazón, y usted está meditando en ese cántico y constantemente está desmenuzando ese cántico, y se vuelve en una expresión de gloria y honra al Señor, donde tus sensibilidades están siendo tocadas, donde tus afectos están siendo tocados delante del Señor. Y llega un momento, salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta parte, hay tres formas de cantar. Se cantan salmos, directamente la palabra, himnos que no es otra cosa de una composición, ya sea poética, extraído de las escrituras, pero y se le pone música y se canta al Señor porque da gloria al Señor, ha sido inspirado, ¿verdad? A través de los distintos compositores. Yo pienso en los hermanos Wesley, por ejemplo, pienso en Martín Lutero, que compuso muchos himnos, muchos poemas que luego se le puso música, firmes y adelante, y demás. Pero cánticos espirituales, y yo quiero detenerme en esta parte de cánticos espirituales, son cánticos que brotan de lo más profundo de nuestro corazón en ese momento. No tenemos que ser compositores, no tenemos que ser músicos, no tenemos que ser cantantes. Ahí mismo donde estamos, es un cántico que brota de lo más profundo del corazón de expresión al Señor. Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Eres digno, Señor. Te exaltamos, te honramos, porque tú eres Dios. Tú eres digno, Señor. Tu gloria es grande, Señor. Tu gloria y fortaleza, Señor. Grande eres tú, Señor. Ante ti nos postramos, Señor. Ante ti venimos, Señor. En cántico de júbilo ante ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Y ese cántico que viene de lo más profundo, ustedes se imaginan, en el cuerpo de creyentes, porque la alabanza y oración es una expresión activa
activa de todo el cuerpo de creyentes. Ustedes se imaginan que el cuerpo de creyentes estemos todos envueltos en ese cántico espiritual, en ese momento de expresión donde no hay un compás de ritmo envuelto, donde quizás haya un acorde en el piano, en el instrumento, un acorde pedal sostenido y es un coro celestial de manifestación. Yo no me puedo imaginar el día que Jesús venga a recoger a su iglesia y que estemos en esa adoración perfecta, donde no hay trabas, donde no hay sentido del tiempo, donde no hay sentido de impedimento, no hay límites de espacio, no hay nada de esas cosas. No me puedo imaginar lo glorioso que va a ser el pueblo de Dios, como dice el himno, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, pero en esa adoración tú eres digno. Digno eres, Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, porque todas fueron hechas y creadas por ti para tu gloria. Y esa expresión aún trasciende lo espiritual, trasciende la expresión verbal del lenguaje que nosotros estamos hablando. En el caso nuestro, el castellano, o sea, el inglés o el francés, trasciende todo eso. Y esa expresión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, expresando, llega un momento que no hay expresión verbal que pueda describir la grandeza de Dios. Y ahí es cuando nosotros podemos orar, adorarle en esa lengua espiritual, donde todos nosotros en un mismo acorde reunido. La alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyentes. Pero aún continúa expresándose. La alabanza y adoración es una expresión activa que tiene que ver con la palabra y el cántico, pero tiene que ver con la presentación de nuestros cuerpos. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está esa presentación de nuestro cuerpo en todo lo que nosotros hacemos. Nuestro cuerpo, este cuerpo está presentado delante del Señor, no solamente preservando nuestro cuerpo puro y limpio, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero presentando nuestros cuerpos en esa inclinación, en esa postración, en adoración al Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la expresión de la adoración, por último, en la comunión del cuerpo, la coinonía, la iglesia. Hechos capítulo 2, versículos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículos 46 a 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, aún en medio de esa cena, de ese estar comiendo juntos. Sacaban sus instrumentos y alababan al Señor, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahora sí, por último, la expresión de la adoración en la postración. Fíjense, dice Apocalipsis 7:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y dice, y se postraron sobre sus rostros
delante del trono y adoraron a Dios. Es un momento sublime. Dios habita en medio de la alabanza, porque en medio de la alabanza, esa expresión hacia Dios de su gloria se va a traducir en una expresión de esa unión espiritual en adoración. Así que la exhortación en esta mañana es: la alabanza y adoración es una expresión activa de todo el cuerpo de creyente. Hola, qué bueno que estás con nosotros. Mantente conectado a Comunión de Vida siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope y las diferentes plataformas de podcast. Sintoniza nuestras emisiones en vivo domingos a las 9:08 Centro, miércoles a las 7:06 Centro y el último sábado del mes a las 7:06 Centro. Suscríbete a nuestros blogs y podcasts semanales de En la Palabra y Conociendo al Dios que adoramos. Y si te gustó este video o este audio, compártalo, échalo para adelante, retuitéalo con tus familiares amigos.